por qué los videojuegos están llegando tan mal optimizados? ¿Por qué estamos recibiendo tantas decepciones de los grandes lanzamientos principalmente? Están llegando juegos rotos, mal optimizados. ¿Qué está pasando? ¿Realmente son los upscalers que están, el DLSS, el FSR, el LTS, están promoviendo esto? ¿Son los developers que están de vagos así chupándonos la sangre? ¿Y qué está pasando? Vamos a hablar de esto en este video. ¿Sabes que hace unos días estuve lanzando un video donde hablé sobre si el DLSS o el FSR o el LTS, los upscalers en general, eran la perdición del mundo de los videojuegos? Y ahí me hablaba sobre el tema de la adopción de los upscalers como un estándar. Ahí vimos presets descabellados, DLSS, performance a 1080p, que sabes que es algo inaceptable, llegar como parte de los requisitos para que alcance 30 o 60 cuadros. En ese video, es un video que debes verlo, es bastante interesante, y ahí me llamó bastante la atención los comentarios de dos usuarios que decían ser developers, pero básicamente ellos me decían que yo estaba atacando los upscalers, que los upscalers eran buenos, que sé yo, que sé yo. Vamos a hablar sobre este tema porque los developers en sí como tal apoyan los upscalers porque básicamente ha introducido mejoras, ha facilitado una serie de cosas, pero vamos a ser claros aquí, vamos a ser claros. Lo primero que debo decir es que los upscalers no son para nada malo o negativo en la industria. Yo lo expliqué en ese video, pero hay que dejar las cosas claras. A mí se me vendió en ese momento un DLSS que salió primero, me estuvo vendiendo para hacer esta reconstrucción de la imagen y también tener ganancias con lo que es el ray tracing. Vamos a ver aquí un tema de mejores rayos, más realismo. Eso fue lo que se me vendió en ese momento. Pero ¿qué sucede? Luego de que vemos esta introducción de estas tecnologías se han utilizado para no garantizar la calidad de imagen de los videojuegos, y ahí es donde yo he estado estableciendo algunas críticas. No es aceptable un DLSS o un FSR en balanceado o en performance. Vimos también el caso de Starfield, un videojuego que se lanzó en el 2023, un juego que luego de que salió yo lo pasé, tuve que pasarlo nativo, 4K nativo, porque el FSR 2.2 tenía situaciones, tenía artefactos, y en mi RTX 4090 me molestaba y tuve que jugar el juego básicamente tosiendo la GPU porque había situaciones. Vemos cómo ha pasado varios meses y ahora es que estamos viendo cómo Starfield está incluyendo otras tecnologías y también se ha estado optimizando y ha obtenido más ganancias. Podemos ver también el caso de Cyberpunk 2077 en el 2020. Ya en el 2023 es que estamos viendo cómo este Cyberpunk se ha optimizado y tiene una serie de mejoras. El Cyberpunk que vemos ahora es el Cyberpunk que debió lanzarse en el 2020. Pero ¿qué pasa? Y es que este tema nosotros podemos atribuírselo a los developers. Cuando yo digo developers, y es un sentimiento general y debemos aclararlo, aquí hay que ser justos, señores, hay que ser justos. Los developers, primero, los programadores y los developers son cosas diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos del tema de los programadores que han estado desarrollando el Fluid Motion Frames de AMD, el FSR 3.0 y todo lo demás, para que entiendas, hay una desconexión muchas veces con los programadores, los developers y la cabeza, en este caso la dirección. Vimos en el caso de AMD, que hizo un video aquí interesantísimo, cuando AMD prometió el año pasado lanzar lo que era el HyperRX, los drivers con todas las características que hablamos, lanzarse para la mitad del 2023, digamos hasta junio. Esta era la fecha que tenían y habían seteado AMD, donde íbamos a ver esta tecnología. Pero ¿qué ocurre? Pasó el mes de junio, mitad de año, y no vimos la tecnología. Un mes después vimos un evento de los developers que estuve cubriendo, donde veía la realidad de los programadores de la tecnología, y esto estaba sumamente divorciado de la realidad que estaba viendo la cabeza en ese momento. Estaban viendo los directivos y los developers cogiendo lucha con el tema de la latencia. Meses después es que vemos que se lanza el FSR, vemos también mejoras en lo que son los drivers, el HyperRX, y todavía nos falta, ya tenemos un preview de la AMD Fluid Motion Frames en los drivers, pero debes recordar que esto va a lanzarse oficialmente en el primer cuarto del 2023.
2024. Lo que quiero traer a colación aquí es que es fácil ver la desconexión de los programadores o los developers en la industria de los videojuegos y la tecnología en general. Cuando llevamos esto a la industria de los videojuegos, podemos ver, y es donde hice mi crítica, que se están utilizando los upscalers para no optimizar los videojuegos y a su vez sugerirse presets de upscalers que no son los deseados para asegurar la calidad de imagen. Entonces, en este sentido debemos tener pendiente varias cosas. Los developers como tal, aquellos que se sientan a trabajar, programadores, artistas que se sientan a trabajar en los proyectos, son un tipo, pero está la directiva, quienes dirigen este equipo, está más arriba los inversionistas. Estas son las personas claves, las partes interesadas que hacen la inversión, y abajo el trabajo crudo, señores. Mira, la vida de un programador y la vida de un developer no es nada fácil. Todo va a depender qué tipo de developer seas, si eres un diseñador, si trabajas por ejemplo como productor, si trabajas como artista, si trabajas como escritor. Todo va a depender, son diferentes tipos de roles que se tiene como desarrollador de videojuegos. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Los inversionistas, las directivas dentro del estudio de desarrollo, que es donde nosotros debemos enfocarnos, el estudio en general, la directiva de desarrollo, son los que toman las decisiones, y los inversionistas lo que buscan es su dinero. Cuando tú ves, y es donde hacía mi crítica, un juego como Alan Wake 2 es un juego que levantó muchísimas emociones de la comunidad, principalmente a mí, porque me encanta este tipo de videojuegos. Yo esperaba mecánicas, interacciones y una serie de cosas que eran apropiadas para el 2023, tomando en consideración los 13 años que tiene Alan Wake 1 desde su lanzamiento. Entonces, esa era mi expectativa. Entonces, cuando vemos que este juego carece de ciertas mecánicas, físicas, iteraciones y todo esto, cuando yo hago la crítica y hablo también del tema de la propuesta, del consumo que tiene, esto en sí no es responsabilidad, ni es, vamos a decir, hay que ser justos, esto no es culpa de los que están debajo, los que están bajo el mando. Y así es, el producto final no es responsabilidad de los developers, de aquellos que están tirando código, trabajando artísticamente, los que están trabajando con la parte ya de ingeniería, con la parte de desarrollo como tal. No es responsabilidad de este personal de piso. Básicamente aquí hay que invertir horas, hay que pagar, y esto es dinero. Ya un juego tan avanzado, digamos un juego que tenga un nivel de detalles, un juego que tenga cierto apartado ya visual acabado, realmente para incorporar ciertas cosas se necesita de una inversión bastante elevada, y normalmente la directiva de estos estudios, estos desarrolladores, deben responder a los intereses de los accionistas, y es normal. Mira, este es un panorama oscuro porque realmente los developers pasan muchas situaciones. La verdad es que podemos ver que este trabajo, y me disculpan, es un trabajo que necesita de mucho sacrificio y de mucha entrega. Yo entiendo que los developers como tal, los que trabajan en ya la mano de obra, digamos que toman el fuego del desarrollo del videojuego, realmente están siendo en esta actualidad, dependiendo del estudio, no tienen un trato muy afable. En muchos casos las divisiones de los videojuegos se dividen hasta por regiones, buscan mano de obra barata que pueda hacer los trabajos a un menor costo, no se tratan bien, no se le dan condiciones en muchos casos, y es simple, si no te adaptas fácilmente te vas. Este es un mundo realmente complicado en lo que se refiere al bienestar de estos artistas, de estas personas. Fácilmente te reemplazan, votan a 50, votan a 10. Esto es así, este mundo es muy complicado y oscuro. Realmente es un mundo donde debes tener una efectividad alta. Si no eres efectivo, puedes tener muchos problemas. Cuando eres un niño lindo, digamos que dentro del equipo puedes tener una efectividad alta, puedes tener también lo que es un home office, que vendría siendo trabajando desde tu casa, pero esto no puede ni un poquito afectar tu efectividad. Debe ser bastante efectivo y demostrar. Entonces es un tema bastante delicado. Aquí hay muchas sombras en este mercado, pero la verdad es que cuando vemos videojuegos que tienen una mala optimización, juegos que tienen situaciones, es producto ya de los inversionistas, de la directiva
directiva que no están convenciendo a los inversionistas para que se eroguen los recursos, digamos, se paguen las horas. A veces, señores, esto es complicado. Esto no es tan simple así como ustedes lo ven. Cuando vemos estos juegos, por ejemplo, vemos juegos que son AA indies que pueden, por ejemplo, un grupo de developers se reúnen, buscan inversionistas o financian ese proyecto ellos mismos. Puede ver cómo el juego sí logra llegar a un nivel de acabado más pulido, pero la inversión quizás no es tan alta. Proyectos tan grandes, viendo ejemplos como el de Starfield, el de Cyberpunk, viendo ejemplos como este de Alan Wake que esperaba más. Por ejemplo, hay más juegos, no lo tomamos así, digamos, como referencia así total como este último Alan Wake, porque lo he criticado bastante, sino en tema de lo que es la optimización, el tema de los upscalers y todo lo demás. Esto se debe a que no se está erogando el dinero que necesitan los developers para sentarse. Muchas veces también este tema, cuando llega el juego mal optimizado, depende bastante de que no se están entregando las horas sombra y se dice no, lánzalo así, después se arregla. Entonces todo va a depender, porque los inversionistas siempre quieren su dinero. Y en definitiva, la mala optimización de los videojuegos y estas situaciones que hemos visto con los developers, los upscalers, las recomendaciones de los presets, no es responsabilidad de los developers de piso, aquellos que están ensuciándose la mano, aquellos que están trabajando duro para mantener su nivel de efectividad y realmente cumplir con los tiempos que tienen los proyectos. Esta es la realidad. La mala optimización de los videojuegos va a depender de la dirección, que debe convencer a los accionistas, y estos accionistas deben confiar, deben de erogar los recursos. Pero seamos claros, en estas situaciones vemos algunos inversionistas tener ciertas preocupaciones por la dinámica de los videojuegos. Hoy día los videojuegos multiplayer, servicios, han básicamente hecho cierto, vamos a decirlo así, han dañado un poquito la industria, porque los usuarios normalmente se van por este tipo de videojuegos y se mantienen ahí. Un juego con una historia, a veces una inversión muy elevada. Hay una preocupación de que no se retorne la inversión que han hecho los accionistas, y es por lo cual vemos que estas cosas ocurren. Ahora bien, hay que tener pendiente que el tema de los videojuegos sí debemos hacer exigencia de avances y todo lo demás, porque cuando apoyamos un proyecto que no ha evolucionado en dinámicas, en iteraciones, en inteligencia artificial, un juego que básicamente se ha evolucionado solamente a nivel gráfico, estas no son las cosas que nosotros queremos, estas no son las cosas que me divierten de manera personal. Debemos apoyar los proyectos que sí hacen avances en este sentido, en estos aspectos que son bastante interesantes, para que los inversionistas confíen más en estos proyectos y estos proyectos puedan llegar cada vez más a la industria de los videojuegos. Si tú te quedas apoyando proyectos que están básicamente enfocados a apartados gráficos, realmente vamos a tener situaciones. Debes tener pendiente que hay developers, hay estudios que se sientan a optimizar hardware. Por ejemplo, podemos ver el caso más reciente, Modern Warfare 3 está optimizado para GPUs de AMD. Aquí podemos ver una RX 7900 XTX dejar atrás a una RTX 4090, y lo vimos en el caso de Starfield. ¿Por qué pasa esto? Porque se invierte para que estos videojuegos lleguen, óyeme, al máximo, aprovechen este hardware y esto pueda optimizarse. O sea, en todos los segmentos, en Modern Warfare 3, AMD, estas GPUs de AMD tienen una ventaja sólida, y es precisamente por esto, porque se ha invertido, se ha optimizado en ese hardware. ¿Para qué? Para que los usuarios, que son muchísimos usuarios, las comunidades de Call of Duty son bastante grandes, estos usuarios puedan aprovechar y este producto sea más atractivo para estos usuarios. Pero por demás, déjame saber tus impresiones. Espero no haber hecho este video tan largo, creo que sí, pero déjame saber tus impresiones aquí debajo en los comentarios. Suscríbete, déjame un like, comenta, comparte, suscríbete al club y ya tú sabes, nos vemos en estos videos del club para que estés informado. Así que te dejaré este video y nos vemos por allá.